En el mundo del atletismo aparecen grandes talentos cada año. Algunas atletas consiguen ganar campeonatos, otras rompen récords y unas pocas logran dejar su nombre grabado en la historia. Pero muy de vez en cuando surge una corredora capaz de cambiar por completo la manera en que se entiende el deporte universitario. Esa atleta es Kathleen Tuohy. Su historia no comenzó con récords mundiales ni con miles de seguidores en redes sociales. Todo empezó con una joven que estaba dispuesta a trabajar más duro que cualquiera. Mientras otras personas soñaban con el éxito, Kathleen lo construía entrenamiento tras entrenamiento, convencida de que cada pequeño esfuerzo acabaría marcando la diferencia. Desde muy joven llamó la atención de entrenadores de todo Estados Unidos. Su talento era evidente, pero lo que realmente impresionaba era su mentalidad. Nunca se conformaba con ser la mejor de una carrera, siempre quería descubrir hasta dónde podía llegar. Esa ambición la acompañó durante toda su etapa escolar, donde conquistó 5 premios Gatorade Player of the Year, un logro prácticamente imposible para cualquier atleta. Cuando anunció que competiría para NC State, las expectativas eran enormes. Muchos pensaban que tendría una buena carrera universitaria, pero nadie imaginaba el impacto que estaba a punto de provocar. Desde sus primeras competiciones dejó claro que no había llegado únicamente para ganar algunas carreras. Había llegado para dominar. Su adaptación fue inmediata. Competía contra algunas de las mejores corredoras universitarias del país y, aún así, parecía correr con una tranquilidad absoluta. No importaba la presión, el escenario o la importancia de la prueba. Siempre encontraba la manera de responder cuando más lo necesitaba. La temporada 2022 confirmó que el talento que había mostrado durante la secundaria no era casualidad. Kathleen conquistó el título nacional de los 5.000 metros, ganó el campeonato nacional de cross country de la NCAA y también levantó el trofeo de la ACC. En muy poco tiempo dejó de ser una promesa para convertirse en la gran referencia del atletismo universitario. Pero lo que ocurrió en 2023 superó cualquier expectativa. Mientras muchos atletas todavía buscaban alcanzar su mejor estado de forma, Tuohy comenzó la temporada como un auténtico huracán. Carrera tras carrera parecía romper todos los límites conocidos. El primer gran golpe llegó en la milla bajo techo. Con una actuación espectacular detuvo el cronómetro en 4 minutos y 24,26 segundos y pulverizó un récord universitario que llevaba 14 años resistiendo. No solo ganó la carrera, envió un mensaje a todo el atletismo estadounidense. Estaba preparada para hacer historia. Y apenas unas semanas después volvió a demostrarlo. En los prestigiosos Milwaukee Games protagonizó otra actuación inolvidable. Sobre los 3.000 metros firmó un impresionante registro de 8 minutos y 35,2 segundos, suficiente para establecer otro récord universitario. 2 marcas históricas en muy poco tiempo confirmaban que lo que estaba viviendo la NCAA era algo extraordinario. Sin embargo, Kathleen no parecía sentirse satisfecha. Cada récord conseguía despertar un nuevo desafío. Cada victoria alimentaba aún más su deseo de seguir mejorando. Esa hambre competitiva era precisamente lo que la diferenciaba del resto. Con la llegada de la temporada al aire libre, su dominio continuó creciendo. Sus carreras parecían perfectamente calculadas. Nunca desperdiciaba energía. Esperaba con paciencia el momento adecuado y, cuando aceleraba, sus rivales simplemente desaparecían del retrovisor. Ver correr a Tuohy era contemplar una mezcla perfecta de potencia, inteligencia y serenidad. Entonces llegó uno de los momentos más esperados del año, el Sound Running Track Fest de Walnut, California. La misión era tan ambiciosa como emocionante. Intentar derribar uno de los récords universitarios más prestigiosos del atletismo estadounidense, los 5.000 metros al aire libre. Desde la salida quedó claro que algo especial estaba ocurriendo. Mantuvo un ritmo agresivo, pero perfectamente controlado. Vuelta tras vuelta seguía luchando contra el cronómetro mientras el público comenzaba a comprender que estaba presenciando una actuación histórica. Cuando cruzó la línea de meta, el estadio explotó. El reloj marcaba 15 minutos y 3,12 segundos. Había batido el récord universitario que durante años perteneció a Jenny Simpson, una auténtica leyenda del medio fondo estadounidense. Sin embargo, la reacción de Kathleen sorprendió a todos. En lugar de celebrar únicamente el récord, confesó que sentía una mezcla de felicidad e inconformismo. Estaba orgullosa del resultado, pero al mismo tiempo no podía dejar de pensar en lo cerca que había estado de romper la barrera de los 15 minutos. Esa respuesta resumía perfectamente quién era. Mientras otras atletas disfrutaban del éxito conseguido, Tuohy ya estaba pensando en el siguiente objetivo. Para ella, cada récord no representaba el final del camino, sino el comienzo de un nuevo desafío. Su actuación fue recompensada con el reconocimiento como Atleta Nacional de la Semana por la USTFCA.
Además, su tiempo lideró con enorme diferencia la clasificación universitaria del país, situándose más de 17 segundos por delante de la segunda mejor marca de la temporada. En ese momento ya no existía ninguna duda. Kathleen Tuohy había dejado de ser simplemente una extraordinaria corredora universitaria. Se había convertido en el rostro de una nueva generación de atletas, una deportista capaz de inspirar a miles de jóvenes y demostrar que los límites solo existen hasta que alguien tiene el valor de romperlos. Después de romper varios récords universitarios en cuestión de semanas, el nombre de Kathleen Tuohy ya no pertenecía únicamente al mundo del atletismo universitario. Cada nueva competición atraía la atención de miles de aficionados que querían comprobar si volvería a hacer algo extraordinario. Las expectativas crecían carrera tras carrera, pero lejos de sentirse presionada, Kathleen parecía disfrutar cada vez más de los grandes escenarios. Todo el mundo esperaba verla ganar. Sin embargo, ella quería demostrar algo mucho más importante, que todavía podía seguir superándose. Uno de los momentos más exigentes de toda la temporada llegó durante los campeonatos indoor de la NCAA. Allí debía afrontar un desafío reservado para atletas realmente excepcionales. Competir en 2 pruebas de fondo en días consecutivos supone un enorme desgaste físico y mental. Muy pocas corredoras logran mantener un rendimiento sobresaliente en ambas carreras. Pero Tuohy volvió a demostrar que no era una atleta cualquiera. La primera batalla llegó en la final de los 5.000 metros. Desde el inicio se mostró tranquila, evitando entrar en un ritmo demasiado agresivo. Mientras varias rivales intentaban sorprender con cambios de velocidad, ella permanecía concentrada, esperando el instante perfecto para atacar. Y cuando llegó ese momento, la carrera cambió por completo. Con una aceleración espectacular comenzó a abrir una diferencia que ninguna de sus competidoras pudo reducir. Cada zancada transmitía seguridad, fuerza y una confianza absoluta en sus posibilidades. Finalmente cruzó la meta en 16 minutos y 9,65 segundos, conquistando un nuevo campeonato nacional y demostrando una vez más por qué era considerada la mejor fondista universitaria del país. Lo increíble es que apenas tuvo tiempo para celebrar. Menos de 24 horas después volvió a presentarse en la línea de salida para disputar la final de los 3.000 metros. Cualquier otra atleta habría acusado el cansancio del esfuerzo realizado el día anterior, pero Kathleen parecía competir con una energía inagotable. Desde las primeras vueltas controló perfectamente la situación. Su respiración permanecía estable, su técnica seguía siendo impecable y cada movimiento transmitía la sensación de que todavía guardaba fuerzas para el desenlace. Cuando faltaban pocas vueltas para el final volvió a lanzar ese cambio de ritmo que tantas veces había decidido sus carreras. El resultado fue contundente. Cruzó la meta en 9 minutos y 10,07 segundos, aventajando claramente al resto de participantes y completando un espectacular doblete nacional. En apenas 2 días había conquistado 2 títulos y confirmado que ninguna corredora universitaria podía igualar su nivel en aquellas distancias. Pero el dominio de Tuohy iba mucho más allá de las medallas. Lo realmente impresionante era la regularidad con la que conseguía resultados extraordinarios. Semana tras semana mantenía un nivel altísimo, independientemente del tipo de competición o de la distancia. Mientras otras atletas alternaban actuaciones brillantes con carreras discretas, Kathleen parecía convertir la excelencia en una rutina. Su histórico registro de 15 minutos y 3,12 segundos en los 5.000 metros al aire libre continuaba liderando el ranking universitario con una ventaja enorme sobre el resto de competidoras. Más de 17 segundos separaban su marca de la segunda mejor del país, una diferencia difícil de imaginar en pruebas donde normalmente las favoritas llegan prácticamente juntas a la línea de meta. Sin embargo, todavía quedaba un nuevo desafío. Durante el campeonato outdoor de la Atlantic Coast Conference decidió afrontar por primera vez los 10.000 metros en ese escenario competitivo. Era una distancia mucho más larga y exigente, pero quienes conocían a Tuohy sabían que nunca había tenido miedo de asumir nuevos retos. Desde el comienzo impuso un ritmo sólido, constante y muy difícil de seguir. No necesitó realizar cambios bruscos para romper la carrera. Simplemente fue desgastando a sus rivales vuelta tras vuelta, obligándolas a correr por encima de sus propios límites. Cuando cruzó la línea de meta, el cronómetro marcaba 32 minutos y 56,75 segundos. En su debut sobre los 10.000 metros dentro del campeonato ya se había proclamado campeona de la ACC. Aquella victoria también impulsó a NC State, que consiguió ocupar las 2 primeras posiciones de la prueba gracias al extraordinario rendimiento de sus atletas. Como había ocurrido tantas veces durante su etapa universitaria, el éxito individual de Kathleen terminó convirtiéndose también en un triunfo colectivo. Mientras tanto, las comparaciones con algunas de las mayores leyendas del atletismo universitario comenzaron a hacerse inevitables. Uno de los nombres que aparecía constantemente era el de Jenny Simpson.
Durante años, sus récords parecían imposibles de alcanzar. Sin embargo, Tuohy consiguió superar varios de ellos en una sola temporada, demostrando que estaba escribiendo una nueva era dentro del atletismo colegial. Ese tipo de logros no se consiguen únicamente gracias al talento. Detrás de cada récord existían miles de kilómetros recorridos, interminables sesiones de entrenamiento y una disciplina extraordinaria. Quienes convivían diariamente con ella destacaban precisamente esa capacidad para mantenerse completamente concentrada en su preparación, sin dejarse distraer por la creciente atención mediática. Mientras su popularidad aumentaba rápidamente y su cuenta de Instagram superaba los 100.000 seguidores, Kathleen seguía siendo la misma atleta humilde que prefería hablar de entrenamientos antes que de fama. Esa sencillez terminó conquistando también a los aficionados. Muchos jóvenes corredores comenzaron a verla como un ejemplo de esfuerzo y perseverancia. Su historia demostraba que el verdadero éxito no aparece de un día para otro, sino que es el resultado de años de sacrificio, constancia y una enorme confianza en el proceso. Con semejante temporada, una pregunta comenzó a repetirse cada vez con más fuerza. ¿Hasta dónde podía llegar Kathleen Tuohy? Después de dominar el atletismo universitario, romper récords históricos y acumular títulos nacionales, el siguiente paso parecía inevitable. Ya no se trataba solo de conquistar la NCAA. El mundo del atletismo empezaba a mirar hacia ella como una futura protagonista de los grandes campeonatos internacionales. Y el desafío más importante de su carrera estaba a punto de comenzar. Después de conquistar campeonatos, pulverizar récords históricos y convertirse en el rostro más brillante del atletismo universitario estadounidense, Kathleen Tuohy llegó al momento que podía cambiar por completo su carrera. Ya había demostrado que era capaz de dominar la NCAA, pero ahora el reto era mucho mayor. Frente a ella se encontraba la élite absoluta del atletismo de Estados Unidos, atletas con experiencia olímpica y mundial que llevaban años compitiendo al más alto nivel. Era el momento de descubrir si la reina del atletismo universitario estaba preparada para dar el salto definitivo. Consciente de la importancia de ese objetivo, Kathleen y su equipo diseñaron una preparación diferente a la de temporadas anteriores. Mientras muchas corredoras competían constantemente para mantenerse en ritmo, ella optó por un enfoque mucho más inteligente. Cada entrenamiento, cada sesión de recuperación y cada carrera tenían un único propósito: llegar al Campeonato Nacional de la USATF en las mejores condiciones posibles. Por esa razón tomó decisiones que sorprendieron a muchos aficionados. Incluso renunció a participar en algunas competiciones importantes, como los Raleigh Grillas. Desde fuera podía parecer una apuesta arriesgada, pero su entrenador sabía que las grandes victorias no se construyen únicamente acumulando carreras, sino llegando con el cuerpo fresco cuando realmente importa. Finalmente llegó el gran día. El ambiente era completamente distinto al de cualquier campeonato universitario. En la pista estaban algunas de las mejores fondistas del planeta, mujeres acostumbradas a luchar por medallas internacionales y a soportar la enorme presión de las grandes competiciones. Para Kathleen suponía el examen más importante de toda su carrera. Cuando sonó el disparo de salida, la intensidad fue altísima desde los primeros metros. Nadie estaba dispuesto a regalar una sola posición. El ritmo aumentaba constantemente y cada vuelta exigía un esfuerzo enorme. Tuohy nunca dejó de pelear. Permaneció dentro del grupo principal durante buena parte de la carrera, respondiendo a cada aceleración con el mismo coraje que la había llevado a convertirse en campeona universitaria. Durante varios kilómetros demostró que podía competir frente a algunas de las mejores corredoras de Estados Unidos. Sin embargo, la experiencia también marcó diferencias. En los últimos compases de la prueba, las atletas más veteranas consiguieron mantener un ritmo demoledor. Kathleen luchó hasta el último metro, pero terminó cruzando la meta en la séptima posición con un tiempo de 15 minutos y 15,26 segundos. Aquel resultado significó que no lograría clasificarse para el Campeonato Mundial de Budapest. Para muchos deportistas habría sido un golpe muy difícil de aceptar. Pero quienes conocen a Tuohy saben que nunca ha permitido que una derrota defina su carrera. Lejos de abandonar o perder la confianza, utilizó aquella experiencia como una motivación para seguir creciendo. Había comprobado que podía correr junto a la élite nacional y entendía perfectamente qué aspectos debía seguir mejorando para competir de igual a igual con las mejores del mundo. Mientras tanto, en NC State su legado continuaba haciéndose cada vez más grande. Con el paso de las temporadas se convirtió en una de las atletas más exitosas que jamás había representado al Wolfpack. Su impresionante colección de logros incluía títulos nacionales en pista, campeonatos individuales y por equipos en cross country, 10 reconocimientos All-American, 9 selecciones al ACC y el prestigioso premio como Atleta del Año de la Atlantic Coast Conference. Muy pocas deportistas consiguen dejar una huella semejante durante su etapa universitaria. Lo más admirable es que todos esos éxitos jamás cambiaron su personalidad.
Cuando los periodistas le preguntaban cómo se describía, su respuesta sorprendía a muchos. Soy una persona bastante sencilla. Me gusta correr y pasar tiempo con mi familia y mis amigos. Esa humildad terminó convirtiéndose en una de sus mayores cualidades. Mientras otros atletas buscaban protagonismo fuera de las pistas, Katelyn seguía concentrando toda su energía en entrenar, descansar correctamente y mejorar unos segundos más en cada competición. Su prioridad nunca fue la fama. Su verdadera obsesión siempre fue convertirse en una mejor corredora. También hablaba con enorme orgullo de NC State. Recordaba perfectamente el día en que decidió mudarse desde Nueva York hasta Carolina del Norte. Durante un entrenamiento en la cinta de correr imaginó cómo sería formar parte del Wolfpack. Aquella sensación fue tan fuerte que bajó inmediatamente a hablar con su madre y le dijo que ya había tomado la decisión más importante de su futuro deportivo. Los años demostraron que había elegido el lugar correcto. Junto a sus compañeras ayudó a escribir una de las páginas más gloriosas en la historia del programa femenino de cross country. NC State conquistó 3 campeonatos nacionales consecutivos, una hazaña que ningún equipo femenino conseguía desde Stanford entre 2005 y 2007. En ese histórico tercer título, Tuohy volvió a responder cuando el equipo más lo necesitaba. Finalizó quinta en la clasificación individual con un tiempo de 7:23, obteniendo un nuevo reconocimiento All-American y aportando puntos fundamentales para asegurar otro campeonato nacional para el Wolfpack. Ese tipo de actuaciones explican por qué su legado va mucho más allá de los cronómetros. Katelyn inspiró a una nueva generación de corredoras, demostró que el trabajo diario puede superar cualquier obstáculo y elevó el prestigio de NC State hasta convertirlo en uno de los programas más respetados del país. Pero quizá lo más emocionante sea pensar en lo que todavía queda por delante. Su velocidad, resistencia, inteligencia táctica y extraordinaria ética de trabajo hacen pensar que aún no hemos visto la mejor versión de Katelyn Tuohy. Los grandes escenarios del atletismo internacional, la Diamond League, los campeonatos mundiales e incluso los Juegos Olímpicos aparecen ahora como objetivos perfectamente alcanzables. Porque las verdaderas campeonas no se definen únicamente por las victorias que consiguen, sino por la manera en que reaccionan cuando aparecen los obstáculos. Y si algo ha demostrado Katelyn Tuohy desde el primer día es que nunca deja de luchar, nunca deja de creer y nunca deja de perseguir un nuevo desafío. Su historia ya es extraordinaria, pero todo indica que los capítulos más emocionantes todavía están por escribirse.